Momentos, ahí donde está, alábele con sus manos, alábele con la boca, aleluya, por el agradecimiento que tenemos, gloria a Dios, por lo que Él ha hecho por ti, aleluya, aleluya, Señor, gloria a Dios. Paz de Cristo a todos. Me siento muy bendecido de estar en la casa de Dios en esta mañana con cada uno de ustedes para alabar a Dios, también escuchar de la palabra de Dios, porque aunque estoy predicando hoy, a la misma vez estoy escuchando qué es lo que Dios tiene para mí también. Amén. El predicador se predica a sí mismo cuando predica. Y agradezco a su pastor Cuellar, por invitarme. Él lo considera un amigo nuestro y yo sé que él es una grande bendición a esta congregación. Están bendecidos ustedes por tener un hombre de Dios como su pastor. Un aplauso al Señor por él. Amén. Trátenlo bien, cuídenlo a él, su esposa, sus hijos. Bendíganlos a ellos, oren por ellos. Yo estoy aprendiendo, hermanos, que el pastor de uno es muy importante, porque es una cobertura sobre nuestras vidas. Y muchas de las cosas que el enemigo quisiera hacer en nuestras vidas, no la puede hacer, porque primero se tiene que enfrentar con la cobertura que está sobre uno. El pastor, y es grande esa, es una bendición grande cuando uno tiene un buen pastor. Y por eso les recomiendo, cuídenlo, bendíganlo, oren por él. Pónganse bajo la cobertura de su pastor y van a ser bendecidos de parte de Dios. También agradezco a su copastor que nos ha recibido en este día. Y hermanos, para no tomar más tiempo, quisiera a compartir la palabra de Dios. Y si tienen sus Biblias, les voy a pedir que abran a Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Y dice la escritura: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Miren que al principio no dice dar gracias por todo, pero dice dar gracias en todo. Hay una diferencia. Porque cuando el enemigo viene a atacar mi vida, yo no doy gracias por el ataque, pero puedo dar gracias dentro del ataque. Y ser una persona agradecida. Y estoy aprendiendo que ser una persona agradecida, si uno aprende a estar agradecido en todo momento, en tiempos buenos, en tiempos malos, uno va a tener una llave, hermanos, a la bendición de Dios. Sí, y por esa razón quiero predicarles por unos minutos en esta tarde, utilizando este título: el agradecimiento, la llave a la bendición. El agradecimiento, la llave a la bendición. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. No hay nadie como tú. Sentimos tu presencia aquí, Señor, en este lugar. Sin duda tú estás aquí.
Tú ya estás obrando grandemente, Señor. Y yo sé que hoy tienes bendiciones para tu pueblo, para tus hijos, para los visitantes, para todos los que están en este lugar. Hay milagros también que tú deseas hacer y operar y dar, Señor, a tu pueblo en este día. Háblanos, haz lo que quieras hacer, Señor, en este lugar. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Todos en un tiempo o otro hemos tenido que enfrentarnos con problemas. En veces problemas que parecen ser imposibles para vencer. Tiempos cuando uno se enfrenta con un problema y luego de repente surge otro problema y luego de repente otro problema. Como mi papá me decía en inglés antes, me decía, son, when it rains, it pours. Es decir, en veces vienen las cosas fuertes tras uno y el otro, problemas tras problemas. Y cuando vienen estas cosas, parece que la situación es insuperable. Y quizás últimamente algunos de ustedes están pasando por situaciones de ese tipo. Y quizás en este día parece que estás rodeado con problemas y el enemigo está atacando su vida. Y cuando te encuentras en esos lugares, porque yo he estado ahí, hermanos, yo he estado en situaciones donde parece que no hay salida. Parece que en los muros parece ser indestructibles. Los gigantes espirituales en veces parecen rodear la vida de uno y parece que uno dice, ¿qué es lo que debo de hacer para ver victoria en mi vida? Cuando los enemigos que están a mi alrededor parecen ser mucho más grandes de lo que yo soy. Y ahí está la clave, hermanos. Quizás son más grandes que uno, pero no son más grandes que nuestro gran Dios. Porque no hay ninguna tormenta muy grande para nuestro Dios. No hay un diablo muy grande para nuestro Dios. La escritura declara, mayor es el que está dentro de nosotros del que está allá en el mundo. Y hermanos, vengo con una llave sencilla en esta tarde, en este día. Y no es complicado para ver victoria en tu vida, para ver la bendición en tu vida, en medio del problema. La llave es ser una persona agradecida. Yo sé que suena eso muy simple. Yo sé que suena eso que, wow, pues que yo quisiera recibir, hermano, los 7 pasos a la bendición o una revelación nueva. No vengo con una revelación nueva y no vengo con 7 pasos a ninguna victoria o bendición. Vengo con una sencilla llave a la bendición y es ser una persona agradecida en todo tiempo. Y es poder decir, Señor, gracias. Gracias, Señor. Aunque esté pasando por lo que estoy pasando, yo te doy gracias porque tú eres mi Dios. Yo te doy gracias porque me has lavado con la sangre del Cordero. Yo te doy gracias porque tengo el nombre de Jesucristo. Yo te doy gracias porque tengo el poder del Espíritu Santo. En medio de lo que yo esté pasando, Señor, yo puedo darte gracias a ti.
ti. Y yo quiero preguntar en este día, ¿habrá alguien agradecido en este lugar? Quizás estás pasando por problemas, quizás el ataque diabólico ha venido en contra de tu vida, pero en medio de todo eso habrá alguien que todavía pueda decir: Señor, yo estoy agradecido contigo. Permítanme, hermanos, en este día presentarles dos puntos solamente aquí, que vienen de la palabra de Dios, que nos van a afirmar que el agradecimiento es la llave a nuestra bendición. El primer ejemplo que les quiero dar es el ejemplo del rey Josafat. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, el rey Josafat y el pueblo de Judá se encontraron en una situación que parecía ser sin salida. 3 ejércitos enemigos habían rodeado la ciudad y comenzaron a amenazar al pueblo de Dios. ¿Y cuántos saben que el diablo es muy bueno para amenazar? Estoy aprendiendo, copastor, que el diablo en realidad no puede hacer mucho, pero sí es bueno para amenazar. No puede tocar mi vida si el Señor no le da permiso. Él no puede hacer absolutamente nada en contra de los hijos de Dios, pero sí sabe amenazar. Amenaza, ruge como un león. Aún la escritura dice que es como un león rugiente. No que es león, porque solamente hay un león verdadero, el león de la tribu de Judá, el Dios todopoderoso. Pero el diablo viene para amenazar, el diablo viene para rugir, el diablo viene para tratar de que nosotros perdamos nuestra fe y que perdamos el agradecimiento. Porque si él llega de que nosotros perdamos nuestro agradecimiento, el diablo sabe que no vamos a recibir mucho. Porque la llave a la puerta de la bendición, la llave a la puerta de tu victoria, es de ser un hijo de Dios agradecido. Y estoy diciéndole hoy en día al diablo: diablo mentiroso, puedes rugir, pero no voy a parar de ser un hijo de Dios agradecido. Puedes amenazar, pero déjame decirle algo, diablo mentiroso, estás derrotado, porque el Señor Jesucristo ya te derrotó en la cruz del Calvario. No importa qué me digas, no importa qué trates de hacer, yo soy un hijo de Dios agradecido. Acuérdense de eso, hermanos. El diablo ya está derrotado. Muchos tenemos el concepto de que como que hay una lucha libre entre el Señor y el diablo, y a ver quién va a ganar. No, no es así. El enemigo ya está derrotado. El enemigo ya perdió lo que él iba a tratar de hacer. Él está derrotado y su futuro y su destino de él es el lago de fuego para siempre jamás. Nuestro Señor Jesucristo ya nos ha dado a nosotros la victoria. Entonces la victoria es suya, la bendición es suya. Me gustó lo que estaba diciendo el MC, de que hemos tenido una semana bendecida. Oh, sí. Y en veces también confundimos la bendición con cosas materiales. Lo confundimos porque esa no es la bendición. Porque si esa fuera la bendición, las cosas materiales, entonces aquellas estrellas de Hollywood son la gente más bendecida, pero no son la gente bendecida.
No se trata de lo que tienes, se trata del que tienes. Si tienes a Dios, no importa cuánto dinero tengas. Si tienes a Dios, no importa cómo te sientas en tu cuerpo. Si tienes al Señor Jesucristo en tu vida, déjame decirle, eres una persona bendecida. Porque del Señor proviene la bendición. Josafat y el pueblo de Judá, cuando fueron amenazados, ¿qué es lo que hicieron? Reaccionaron con oración y ayuno y alabanza. La oración y el ayuno es algo que siempre será una arma potente en contra del enemigo. Y la alabanza también. Pero quiero que miremos algo, hermanos. Después que el pueblo de Dios oró, después que ayunaron, la escritura nos enseña que cuando llegó el tiempo de que se levantaran en contra del enemigo, el rey Josafat tomó una estrategia no convencional. Josafat ordenó que los primeros que iban a salir para enfrentarse contra el enemigo iban a ser los adoradores, los que cantaban alabanzas al Señor. Esto era algo fuera de lo ordinario. Porque si te estás enfrentando, ¿verdad, hermano? Con ejércitos del enemigo en contra de ti, lo que uno hiciera en la lógica es de poner los soldados más fuertes enfrente, es de poner los soldados con las saetas listos para echarlas, es de poner los soldados, pero no, el rey Josafat entendía algo. Si puedo poner los que saben cantar alabanzas a Dios, si ponemos los que que se enfrenten con el enemigo, los que saben levantar las manos, los que saben elevar su voz, los que saben cantar al Señor con todo su corazón, de seguro vamos a tener victoria. Y todavía es igual, pueblo de Dios. Nosotros no vamos a vencer al diablo con nuestras propias fuerzas, porque no tenemos lucha en contra de carne ni sangre. Nosotros, para tener esta batalla al favor nuestro, tenemos que enfrentarnos con el enemigo con armas espirituales. Y una de ellas es la alabanza, donde se basa el agradecimiento. Porque la alabanza dice: gracias, Señor, porque tú me has salvado. En la alabanza dice: gracias, Señor, por los milagros, las bendiciones que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo. Gracias, Señor, por mi iglesia. Gracias, Señor, por mi pastor. Gracias, Señor, por la cruz. Cuando uno alaba al Señor, estás dándole gracias al Señor Jesucristo. Y eso es lo que hizo Josafat. Dijo: vamos a poner enfrente los que saben alabar a Dios, porque es un arma potente en contra del enemigo. Y cuando alabamos en medio del problema, cuando el enemigo está enfrente de nosotros y no sabemos qué hacer, y decimos: ¿sabes qué? Yo voy a alabar a Dios. Lo que estás haciendo es que estás quitando tus ojos de tu problema y estás poniendo tus ojos en el Señor.
Y yo creo que por eso declaró aquel salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él entendía: si yo quito mis ojos de lo terrenal, si yo quito los ojos de mi problema y pongo mis ojos en Dios, Él se va a encargar de mi problema. Él me va a dar mi victoria. Él me va a dar mi bendición. ¿Habrá alguien que crea esto en este día? Cuando yo me enfoco en mi problema, esto es lo que pasa. Wow, qué grande está este problema. Y mi esposa a veces me reprende. Gracias a Dios por mi esposa. Que en veces tengo un dolor y digo, pues, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Le digo. Ella dice: confía en Dios, alaba a Dios. Y yo digo, pues hay que ver lo que dice el internet. Hay que ver qué dice. Y el internet comienza a decir: no, si tienes un dolor aquí, quiere decir que posiblemente es un tumor. Y a lo mejor tienes cáncer, es lo que dice, hermano. Y ¿sabes lo que pasa cuando te enfocas en lo que está pasando? Comienzas a engrandecer el problema. Cuando en vez de poner tus ojos en el problema, en lo que está pasando, pon tus ojos en el Señor. Porque si tú puedes poner tus ojos en tu Dios, que es grande, que es el Dios todopoderoso, tu problema se va a ver muy chiquito, porque no hay nada que está muy grande para nuestro Señor Jesús. He cambiado, hermanos, de la forma que oro. Cuando he comenzado a entender esto, y en vez de decirle a Dios ahora: Señor, mira qué grande está mi problema. Antes oraba así yo: mira, Señor, qué grande está esta situación. Y mira qué grande está lo que está pasando. El Señor me cambió eso. No digas qué grande está tu problema. Mejor dile a tu problema: qué grande está tu Dios. Y yo le tengo esa recomendación a alguien aquí en este día: no digas qué grande está mi problema. Dile a tu problema: qué grande está mi Dios. Entonces el rey Josafat puso los que alababan enfrente del enemigo. Y cuando miramos más cerca el verso 21 de Segunda de Crónicas, capítulo 20, de donde viene esta historia bíblica, podemos ver la letra de la alabanza que ellos cantaron. Y esto es lo que ellos cantaron. Dijeron: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ahora, me gusta ver otras versiones bíblicas y encontré estas del mismo texto. Y esta es la versión bíblica que se llama Dios habla hoy. Lo dice de esta manera: den gracias al Señor, porque su amor es eterno. Y otra versión llamada la Biblia de las Américas lo graba así. Dice: dar gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Quiero que notemos que lo que ellos cantaron estaba basado en el agradecimiento. Las primeras palabras de ese canto eran dar gracias a Dios. Y esas palabras de dar gracias pavimentaron el camino a la bendición, a la victoria que el Señor les comenzó a dar. Ahora,
Yo trato cuando leo la Biblia de ponerme en el lugar de ellos para imaginarme qué es lo que, para poder aprender y entender un poquito más. Y cuando yo me imagino y digo, si yo hubiera sido el rey Josafat, yo quizás no hubiera cantado dar gracias a Dios. Porque si yo veo al enemigo a mi alrededor, en mi mente carnal, yo diría, pues hay que cantar un canto que quizás pueda inyectar temor en el enemigo. Ese es el hermano Rusi, oren por mí. ¿Ok? Todavía no he llegado. Pero yo quizás hubiera cantado El Poderoso de Israel. Porque diría, wow, a lo mejor ese canto va a inyectar temor en el enemigo. Yo hubiera haber cantado ese canto que dice guerra espiritual. O ese canto que dice que el reino de las tinieblas ha caído o está cayendo. Ese soy yo. Pero el rey Josafat no hizo eso. Él entendía, si nosotros podemos cantar un canto de agradecimiento, algo que da gracias a Dios, yo sé que Dios va a abrir la puerta a la victoria y el enemigo va a ser derrotado. Hermano mío, no te preocupes de cómo vayas a declararle al enemigo. Solamente diga, Señor, yo te doy gracias en mi situación. Ellos cantaron agradecimiento. Y eso es cuando yo me tengo que preguntar, ¿qué es lo que sale de mi boca cuando yo estoy en problemas? Porque tengo algunas opciones. Puede salir quejas. Y muchas veces es fácil que salgan las quejas. Es fácil de quejarse uno cuando está pasando por enfermedad, cuando está pasando por problemas económicos, cuando está pasando por problemas en el matrimonio o en los hijos o cualquier otra situación. Es muy fácil quejarse uno. Pero la palabra de Dios nos está tratando de dar de entender. Si pudiéramos cambiar la queja y poner mejor alabanza y agradecimiento, todo cambiaría en nuestras vidas. Y yo soy testigo, yo no sé cuántos de ustedes también, que uno puede venir a la iglesia enfermo, pero cantas alabanzas y sales sano. Puedes venir con situaciones en tu contra, pero comienzas a dar gracias a Dios y todo cambia en tu vida. Puedes venir a un culto apostólico como en este día, y el día de mañana puedes recibir una bendición que no esperabas. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Yo no quiero quejarme. Yo quiero que salga bendición. Yo quiero que salga agradecimiento. Yo quiero que salga algo positivo. Porque, hermanos, lo negativo y lo positivo es contagioso. Yo he andado alrededor de gente que ha sido negativa y dicen, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y luego, como yo estoy ahí, yo digo, wow, ahora también me comenzó a doler a mí aquí. Porque es contagioso eso. Pero cuando uno dice, mejor déjame separarme de la gente negativa y déjame juntarme con gente positiva, gente que sabe alabar, gente que sabe exaltar el nombre del Señor,
gente que sabe decir gracias en medio de lo que estén pasando, y quizás tengan dolor, pero en vez de decir tengo dolor, digo el Señor es mi sanador. Y pueden estar pasando por problemas económicos, pero en vez de quejarse por esos problemas, dicen yo alabo a Dios porque Él es mi proveedor y Él me da todo lo que yo necesito conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que estoy diciendo, Iglesia Apostólica Primera de Phoenix, estoy diciendo hay que ser un pueblo de Dios agradecido. Hay que levantar las manos, hay que elevar la voz, hay que decir en medio de lo que yo esté pasando, Señor, tú eres más grande. En medio de lo que yo veo a mi alrededor, yo te doy alabanza y yo te doy gracias. Es una llave a la victoria. Cuando cantaron dar gracias a Dios, ¿sabe lo que pasó? Dios confundió al enemigo. Y dice en el verso 22, encontré algo poderoso. En 2 de Crónicas 20, verso 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sier las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Esa palabra emboscadas la estudié un poquito en el hebreo, y cuando dice allí que el Señor puso las emboscadas de ellos mismos en su contra del enemigo, quiere decir, y tú lo puedes estudiar en tu propio tiempo si tienes un diccionario hebreo, que el Señor envió agentes espirituales para pelear al favor del pueblo de Dios. Es decir, que cuando el enemigo estaba allí afuera amenazando, diciendo te voy a matar, porque es lo que dice el enemigo: te vas a morir, te voy a matar, te voy a destruir. Mentiras, porque el diablo está derrotado. Cristo dijo: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Siento decirle a alguien aquí: no te vas a morir. Tengo una palabra de vida para ti en este día. Dios no ha terminado contigo. Dios te va a dar vida, y te da vida hoy. Y cuando el enemigo estaba amenazándolos, ellos alabaron a Dios, y el Señor mandó ángeles para pelear al favor de ellos. ¿Sabías, hermanos? Estoy aprendiendo esto también, que la alabanza y la adoración atrae a los ángeles, hermanos. Sí. Solamente mira en tu Biblia, mira cada vez que miras el trono de Dios, hay ángeles alrededor del trono de Dios, alabando y adorando al Rey que vive por los siglos de los siglos, el que está sentado en el trono. Y cuando ellos alabaron, el Señor envió ángeles para pelear por ellos, y el enemigo se confundió, y el enemigo se mató él mismo. La alabanza confunde al diablo. Sí, porque él no entiende cómo es que un hijo de Dios puede estar batallando en su vida físicamente o económicamente o cualquier otra forma, pero todavía puede levantar las manos y alabar al Señor.
El diablo no lo puede entender. Él se comienza a rascar la cabeza y él dice: yo no sé cómo pueden todavía alabar a Dios. ¿Sabes por qué él no lo entiende? Porque la alabanza y lo que está dentro de nosotros no es algo que él nos ha dado. No, Señor, es algo que el Señor nos ha dado. Y porque el Señor no lo ha dado, el diablo no lo puede robar, hermanos. No dejes que el diablo te robe tu agradecimiento. No dejes que el diablo robe tu alabanza. No dejes que el diablo robe lo que el Señor te ha dado a ti, porque viene la victoria, viene la bendición. Dios está buscando aquí en esta tarde un pueblo agradecido. Habrá un agradecido por unos momentos que puedan levantar ambas manos y decir: Señor, yo te doy gracias. Porque cuando damos gracias en medio de lo que uno está enfrentándose, estás demostrando tu fe. Porque estás diciendo: Señor, aunque estoy pasando por el ataque diabólico, yo estoy tan seguro en ti, Señor, de tu bondad. Y estoy tan seguro, Señor, que aunque yo no lo puedo ver, tú estás obrando en mi vida. Y te voy a dar gracias ahorita, antes de ver el milagro, antes de ver la victoria, antes de ver la bendición. Yo te voy a dar gracias, Señor, no mañana, pero ahora. Es fe eso, porque solamente un victorioso puede levantar las manos. Es fe. Primera de Phoenix: no somos víctimas, somos victoriosos. Y hay que decir esta también: no somos vencedores, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Es fe que estamos demostrando. Señor, yo sé que tú te estás encargando de lo que está pasando. Señor, yo sé que tú vas a obrar en mi vida y ya lo estás haciendo. Y acuérdense que es la fe que agrada a Dios. Es la fe que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces he llegado al punto en mi vida donde digo: Señor, yo me tengo que hablar a mí mismo, que tengo que decir: Adán Rusi, si tú crees que Dios está obrando en tu vida, entonces ¿qué estás esperando? Alaba a Dios. Yo tengo que mirarme en el espejo de vez en cuando y decir: alaba a Dios. No importa cómo se mira la situación, no importa qué sientas en tu cuerpo, no importa qué dijo el patrón, no importa qué es lo que está diciendo el presidente, no importa nada de eso. Yo voy a dar gracias al Señor. Porque, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde el enemigo está tratando de inyectar temor. Sí, está tratando de inyectar temor, especialmente en la comunidad hispana. No lo dejes, no lo dejes, no te preocupes, hermano mío. No tengas temor. Dios está con uno, Dios está contigo, y Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Él está contigo hasta el fin de este mundo. Mientras yo esté en la mano de Dios, no importa qué diga el gobierno, no importa qué diga el mundo, no importa qué diga el diablo.
Porque mientras yo esté en la mano de Dios, todo mundo sin Cristo va a sufrir. Pero como hijo de Dios, yo voy a estar protegido. Yo voy a estar bajo la sombra del Omnipotente. Yo voy a estar bajo el abrigo del Omnipotente, que nos protege, que no deja que nada venga en contra de nosotros. No te preocupes. Alaba a Dios mejor. Y cuando se pone la situación peor, porque es lo que pasa en veces. Yo oré por una hermana una vez, que los doctores le estaban diciendo que tenía cáncer. Y el Señor me dijo, dile esto, yo la voy a sanar, pero dile que se va a poner peor antes que la sane. Y es bueno que entendió ella eso. Porque cuando regresó al doctor, el doctor le dijo, no le damos mucho tiempo más ya de vida, solamente unas semanas. Y se puso peor y se puso peor. Y el Señor es así, hermanos. Muchas veces al último momento Él viene y Él obra. ¿Sabes por qué? Yo creo que Él hace eso para que no tengamos otra más que darle a Él alabanza y adoración, y no podamos decir fue el doctor que me sanó, fue la medicina que me sanó, fue el abogado que me ayudó, fue lo que alguien, mi recurso. No, Él espera muchas veces a que estemos al punto donde no hay salida, y luego Él obra. Pero no tengas miedo, no se turbe vuestro corazón. Dar gracias. Aleluya, dar gracias. Déjame darles este último ejemplo. Y es el ejemplo de los 10 leprosos. Y podemos ver el potencial tremendo de desatar el poder milagroso de Dios en nuestras vidas a través de dando gracias. Lo podemos ver a través de la historia del rey Josafat. Pero también dar gracias desata el poder de Dios en una forma grande, donde convierte la bendición que Él nos da en algo permanente. Y cuando uno aprende a ser agradecido, sigue abriendo las puertas a la bendición del Señor. Un hermoso ejemplo de esto es en Lucas capítulo 17, versos 12 al 19, donde vemos la historia de los 10 leprosos. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en rostro entre ella, dándole gracias. Pero aquí está la cosa. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no eran 10 que fueron limpiados? ¿Y dónde están los 9? No hubiera quien volviese a darle gloria a Dios sino este extranjero. Hermanos, ¿saben lo que pasó ahí? Que el inconverso supo dar más gracias a Dios que los mismos hijos de Dios. Yo no sé quién le está hablando eso en este día, pero yo no puedo permitir que alguien que no conoce la verdad, alguien que no conoce al Señor, alabe a Dios mejor que yo pueda alabar a Dios. Yo no puedo permitir a alguien que no ha sido lavado en la sangre, alguien que no tiene el nombre, alguien que no ha recibido lo que yo he recibido, saber dar más gracias a Dios que yo.
Ya voy a estar terminando. Uno de los músicos. Yo estaba en una iglesia predicando en una ocasión en California. Y era una iglesia, hermanos, hay que decirlo, una iglesia muerta. Gracias a Dios que esta iglesia no está muerta. Esta iglesia aquí está viva. Y cuando hay una iglesia viva, una iglesia que sabe alabar, una iglesia que sabe dar gracias, es una iglesia donde la palabra de Dios también fluye. Pero yo fui a una iglesia muerta. No importa qué les dijera de la Biblia, estaban con los brazos cruzados, mirándome, así nomás con sus ojos grandes, y daban miedo, hermanos. Yo dije, wow, hay que cortar ya este mensaje para escaparme de esta iglesia. Era una de esas iglesias donde hubieras haber tenido vergüenza invitar a alguien. Yo he tenido esas experiencias. Pero lo que pasó era esto. Mientras yo estaba predicando, entró en ese culto 3 varones que eran bikers, de esos que andan motocicletas, con el pelo largo, con bandanas, con leather jacket, la chamarra de cuero, ¿verdad? Negro. Y a ellos se les ocurrió, mientras iban viajando por el freeway, dijeron, vamos a entrar a esa iglesia y alabar a Dios, es lo que dijeron. Y cuando ellos entraron a ese culto, en medio de la predicación, vinieron y se sentaron en la primera banca y comenzaron a decir, amén, predicador, gloria a Dios, aleluya. Comenzaban a saltar, a unos correr. Hermanos, pusieron en vergüenza a los hijos de Dios en ese lugar. Porque entraron unos que ni siquiera conocían la verdad y supieron dar gracias. Oh, hermanos, si hay un grupo que debe de saber dar gracias, es el pueblo de Dios, lavado en la sangre, bautizado en el nombre, lleno con el Espíritu de Dios. Si hay un pueblo que debe de ser agradecido, es este pueblo. Y Cristo dice, ¿dónde están los otros 9? Solamente uno pudo regresar y dar gracias. ¿Y sabe lo que dice la escritura? Que Cristo le dijo, bien, tu fe te ha sanado y salvado. Por saber dar gracias, él recibió una doble porción de bendición. Él solamente necesitaba sanidad, supuestamente. Pero el Señor dijo, porque has regresado a dar gracias, te voy a dar algo adicional. Te voy a dar algo aún mejor. Te voy a dar una doble porción. Te voy a no solamente sanar, limpiar, pero también te voy a salvar. Y si uno aprende a dar gracias a Dios y ser un hijo de Dios agradecido, abre la puerta para la doble bendición del Señor sobre tu vida. Y te vas con algo que ni esperabas. Te vas con algo extra. Te vas con algo adicional. Uno de mis sobrinos, recuerdo hace poco, sentí bendecirlo y darle $20. Y él los tomó, los puso en su bolsillo y se fue. Y yo en mi mente dije,
La próxima vez no le doy nada, porque ni siquiera dijo gracias. Pero también así obra en lo espiritual, hermanos. Cuando uno no sabe dar gracias por lo que ya tiene, cierra la puerta a la bendición que Dios te quisiera dar. En este día, en el nombre de Jesucristo, echa fuera la queja. Echa fuera ese pensar que pobrecito de mí. No, Señor, mejor di, soy un hijo de Dios bendecido. Estoy agradecido. Yo sirvo al Rey de la Gloria, y el Señor tiene las ventanas de los cielos abiertos sobre mi vida. Habrá alguien en este lugar que sepa darle gracias. Si le quieres dar gracias, ¿por qué no te pones de pie aquí en este lugar y levantas tus manos y comienzas a darle gracias en esta casa? Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú me has bendecido. No importa qué estoy pasando, yo